Hola, buenas. En el video de hoy le vamos a hablar un poco acerca de las columnas. Las columnas son elementos arquitectónicos verticales que tienen fines estructurales, pero en ocasiones pueden ser utilizados con fines decorativos. Las columnas tienen diferentes tipos de clasificación, como el pedestal o bloques cortos a compresión, que nos indica que si la altura de un miembro vertical a compresión es menor que 3 veces su dimensión lateral más pequeña, entonces es un pedestal. La norma ACI 2.2.10.14 nos indica lo siguiente para su diseño. Entonces, la ACI establece que puede diseñarse como concreto simple o sin refuerzo. Si el esfuerzo máximo de diseño de compresión es igual a 0,85 phi por F'C, si la carga total es mayor que 0,85 phi por F'C por AG, será necesario ya sea incrementar el área de la sección transversal del pedestal o diseñarlo como columna de concreto reforzado. La columna corta de concreto reforzado. La carga que soporta está regida directamente con la sección transversal y por la resistencia de los materiales con la que ella está construida. Luego tenemos a las columnas esbeltas o largas de concreto reforzado. Mientras la columna sea más fina, las deformaciones por deflexión aumentarán, así como los momentos secundarios. A continuación le enseñaré un dibujo donde podemos observar más claramente qué es lo que sucede con la columna cuando se le aplican unos momentos. Cuando esté sometida a momentos primarios, esta se deflexiona lateralmente, como podemos observar aquí, dando origen a momentos secundarios. Aquí podemos observar cómo la columna se curvea cuando se le aplican los momentos. Una columna de concreto simple suele soportar muy poca carga, por eso es que se le agregan varillas longitudinales. ¿Para qué? Para mejorar su resistencia y evitar que se desplacen lateralmente. Ahora imaginemos que a esta columna se le aplican fuerzas compresionales. Su tamaño tiende a disminuir y su ancho tiende a ampliarse un poco. Los tipos de columnas. Dentro de los tipos de columnas tenemos las columnas con ligadura. Las columnas con ligadura son columnas con ligadura cerrada, que son bastante eficaces para mejorar la resistencia de la misma. También impiden el desplazamiento del acero longitudinal al momento de la construcción y la tendencia que tienen a pandearse. También tenemos a las columnas sunchadas o en espiral. Las columnas sunchadas o en espiral son columnas con una espiral continua o helicoidal, que están hechos de varilla o alambrón. Esto las hace bastante resistentes conjunto con la varilla longitudinal, siendo la única manera de que fallase que se diera la espiral. También tenemos a las columnas compuestas. Las columnas compuestas son columnas de concreto reforzado longitudinalmente con perfiles de acero, que pueden o no estar rodeados por varillas de acero estructural. Requisito de las normas para las columnas vaciadas en la obra. El requisito número 1. El porcentaje de refuerzo longitudinal no debe ser menor que el 1% del área transversal total de la columna, según la norma ACI 10.9.1. No debe ser menor para evitar que la columna falle. El requisito número 2. El requisito número 2 es que el porcentaje de acero no debe ser mayor que el 8% del área transversal total de la columna, según la norma ACI 10.9.1. No debe ser mayor al 8% para evitar el cachinamiento de las barras. El requisito número 3. El requisito número 3 es las barras mínimas para las columnas cuadradas y circulares. Para las cuadradas es de 4 y para las circulares es de 6. El requisito número 4. El requisito número 4 es el lado mínimo de las columnas rectangulares, que es de 20 centímetros, con un área de 600 centímetros al cuadrado. Para las circulares, un radio de 25 centímetros. Y para las cuadradas, un lado de 20 centímetros. El requisito número 5. Si por razones arquitectónicas se debe construir una columna con una sección transversal mayor a la necesaria del área del acero, se acepta que sea
AS igual a 0,01 multiplicado por AG, siempre y cuando que resulte el AS mayor o igual que 0,05 por el área de el AG adoptado. Aquí podemos observar los ejemplos. Aquí está menor o igual que 15 centímetros la separación, las ligaduras de una rama y los 135 gramos que ya habíamos indicado. El requisito número 7. Para incrementar la ductibilidad de las columnas ligadas, la separación SO se reduce a la mitad con una HO que va en ambos extremos de la columna, como podemos observar en el siguiente dibujo. Por último, tenemos el requisito número 8, en el cual las espirales no deben tener un diámetro menores que 3/8 y la separación libre entre las vueltas de las espirales deben estar entre 3 y 8 centímetros. La compresión simple. La letra E se usa para representar la excentricidad de la carga, pero no es una excentricidad específica para una columna dada. El término E representa la distancia a la que la carga axial tendría que estar situada para conseguir un momento de flexión. Hay columnas a la cual no tienen momento de flexión. En el código actual la excentricidad mínima no está especificada, pero en la siguiente imagen les voy a enseñar las fórmulas necesarias para conseguir su valor, en donde el alfa es de 0,85 para las hunchadas y 0,80 para las ligadas. Para columnas hunchadas el phi es de 0,75. Si queremos calcular el PU máximo por el phi, multiplicamos 0,85 por ese phi, que es 0,75 por 0,85 por el F', lo multiplicamos por la resta del AG y AS y le sumamos el FY por el AS. Y para las columnas ligadas vendría siendo más o menos la misma fórmula. La diferencia es que cambia el 0,80 al principio y el phi ahora va a ser de 0,65. Tenemos que tomar en cuenta y recordar que estas fórmulas solo deben usarse cuando el momento es bastante pequeño. Las observaciones adicionales al diseño. Bueno, las observaciones adicionales al diseño puede ser que a la hora de construir, obviamente el acero es mucho más costoso, entonces tenemos que estar pendientes de no malgastarlo si realmente se necesita o tratar de minimizar su uso al máximo. En general las columnas ligadas son más económicas que las sunchadas, en particular si van a usarse en columnas circulares o rectangulares. Y bueno, sería bueno tratar de llevar un control del número de columnas, o sea, no variarlo tanto para que no sea tan costosa la obra. Los empalmes. Los empalmes son uniones entre las barras de acero que sirven en caso de que nosotros queramos prolongarlas. Es como un amarre que se le realiza. Cuando hablamos de empalmes, no debemos permitir que el empalme suceda dentro de nodos, dentro de una zona de confinamiento o dentro de cualquier otro especificaciones del análisis estructural lo indican. Vamos a pasar ahora a la resolución de un ejercicio. El ejercicio nos dice determinar la resistencia límite de la columna indicada sin tomar en cuenta el efecto de las Beltès, considerando las ligadas y las hunchadas. Tenemos los datos que nos proporciona el ejercicio y el dibujo. Ya con eso podemos empezar a la resolución del ejercicio. El área del acero tenemos que es 8 de 1 pulgada. Nos vamos a nuestra tablita y sacamos nuestro valor. Ya aquí me tomé el tiempo de hacerlo antes, 40,56. Luego sacamos el área del círculo más grande y el del más pequeño, el AG. Vamos a llamarlo AG y AN. Pi por radio al cuadrado, eso sería pi por 25 al cuadrado y pi por 20 al cuadrado. Nos dan estos dos valores. Luego sacamos el AC, que vendría siendo el despeje de AG de la fórmula de AG, y vendría siendo AG menos AS. Aquí tenemos AG, que es 1963,5 menos el área del acero, que es 40,56.
Luego recordamos las fórmulas que desarrollamos hace un rato. Para las columnas con ligaduras recordamos que el phi es de 0,65 y para las columnas hunchadas el phi es de 0,75. Sustituimos nuestros valores de nuestra fórmula. Desarrollamos primero nuestra fórmula, ya aquí la tengo desarrollada, y sustituimos los valores. 0,65 por 0,80 por 0,85 por 280. Esta es la conversión de F'C por el AC, que ya lo tenemos por acá, que es 1922,94 más 4200 el FY por el área del acero. Esto nos da 326.566,09. Eso lo llevamos a toneladas. Ahora con las columnas hunchadas, el mismo procedimiento, solamente que cambia el phi, ahora es de 0,75 y al principio de 0,85. Y nos da un valor de 400,36 toneladas. Recordamos, para el diseño de las ligaduras tenemos las de 3 octavos, tenemos el diámetro de las barras y tenemos el área del acero. Cumplimos las tres condiciones para la separación vertical de las ligaduras. Multiplicamos 16 por el diámetro de la barra. El diámetro de la barra sería 2,54, que son de 1 pulgada. Entonces sería 16 por 2,54, esto nos da 40,64. Luego 48 por el diámetro de la barra de 3 octavos, eso nos da 45,6. Y la menor distancia de la columna es de 50 centímetros. Entonces las ligaduras se colocan cada 40 centímetros en la zona sin confinar y cada 20 centímetros en la zona confinada HO. Ahora para el diseño del suncho. Para el diseño del suncho tenemos que nuestra S debe ser menor que el DN entre 6. El DN es igual a 40 sobre 6, eso nos da 16,66. Aproximamos a 6. Desarrollamos nuestra fórmula. 4 entre 40 por el área del acero entre nuestra S, que es 6 centímetros. 4 por 0,71 entre 4 por 6. Eso nos da un valor de 1,18%. Recordemos que eso debe ser mayor a nuestra fórmula desarrollada. 0,45 multiplicado por AG entre AN menos 1 por F'C entre FY. Cuando sustituimos nuestros valores, todo esto nos da que esto da un 1,69%. Por lo tanto, no se cumple. Y se debe disminuir la separación, la S. La reducimos de 6, ahora la bajamos a 4. Y desarrollamos nuevamente nuestra fórmula. Cuando sustituimos nuestros valores, nos vemos que ahora nos da 1,78. Es decir, que sí cumple. Ya podemos aquí tener la resolución de un ejercicio con todos los datos proporcionados. Espero que les haya gustado la explicación y nos vemos luego.